Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los El comentarios. golpe de las puertas de vidrio resonó en la sala de urgencias como un trueno seco. El hombre que entró llevaba a su hijo en brazos, la camisa empapada en sudor y el rostro desencajado. Era el CEO millonario al que todos reconocían de inmediato, aunque en ese instante lo único visible era el niño inerte que se aferraba débilmente a su cuello. El aire olía a desinfectante y metal, pero lo que dominaba la escena era el murmullo contenido de los médicos que, al verlos cruzar, se limitaron a intercambiar miradas rápidas y esquivas. Nadie se acercó de inmediato. Evitaban el contacto visual como si sostenerle la mirada significara aceptar un reto imposible. Una enfermera dejó caer una carpeta al suelo. El papel se desparramó por el pasillo, pero ni siquiera se agachó a recogerlo. El miedo de equivocarse era más pesado que la vergüenza del desorden. El niño emitió un quejido débil, apenas un soplo, y el padre apretó más fuerte los dientes, incapaz de disimular el temblor de sus brazos. A un costado, una mujer con uniforme gris observaba desde su carrito de limpieza, mordiendo el labio sin apartar la vista. Nadie la notaba, pero sus manos temblaban sobre el palo de la escoba como si contuviera un secreto que aún no se atrevía a revelar. El silencio forzado de la sala se quebró cuando el CEO dejó caer a su hijo con cuidado sobre la camilla de admisión, y de inmediato descargó la palma abierta contra la mesa metálica. El estruendo retumbó y rebotó por los muros blancos, seguido por el tintineo de un estetoscopio que se desprendió de un perchero y cayó al suelo con eco metálico. La voz del hombre, rota entre furia y desespero, atravesó el aire. ¿Para qué pago millones si ninguno de ustedes puede ayudarlo? Las palabras se quedaron suspendidas como una acusación insoportable. Los médicos bajaron la mirada. Algunos fingieron revisar papeles inexistentes, otros carraspearon en vano. La humillación era palpable, no solo para ellos, sino también para él, que de pronto entendía que su dinero no compraba valentía ni certezas. El niño volvió a gemir, apenas audible, y esa fragilidad dejó en evidencia que lo que estaba en juego no era un contrato, ni un negocio, sino la vida de su hijo. Nadie respondió, nadie se acercó. Solo el sonido constante de una lámpara zumbando en el techo y el leve jadeo del pequeño marcaron el compás de la espera. En medio de esa tensión, a la memoria del hombre regresaron escenas que había ignorado durante meses. El niño siempre había mostrado una debilidad extraña, fiebre sin motivo, cansancio después de juegos cortos, dolores que los médicos minimizaban con diagnósticos rápidos y palabras tranquilizadoras. «Es normal, señor, no se preocupe», le decían mientras escribían recetas superficiales. Él aceptaba esas respuestas, convencido de que el dinero lo resolvería todo llegado el momento. Tenía especialistas de renombre en su agenda, seguros que cubrían clínicas privadas en varias ciudades, pero ninguno había tomado en serio las señales. Ahora, con el cuerpo frágil de su hijo sobre la camilla y la mirada perdida en un punto fijo, entendía el costo de su fe ciega en la solvencia económica. A pocos metros, la empleada de limpieza lo observaba con la respiración entrecortada. Mordía el labio inferior con fuerza, como si en ese gesto se contuviera un grito. Sabía, con una certeza amarga, que había visto lo mismo antes. Su propio hijo había pasado por crisis similares. Tenía en su memoria remedios caseros, rutinas de cuidado que los médicos solían despreciar, pero callaba. El miedo no era solo al ridículo, sino a la dureza con que él solía silenciar cualquier voz menor en su entorno. Ese mismo miedo era el que lo mantenía rígido, incapaz de aceptar que alguien fuera de su círculo pudiera tener una respuesta. Había construido una vida entera sobre la idea de control. Reuniones donde imponía decisiones sin réplica, contratos que cerraba con una mirada fría, proyectos en los que todos se doblaban a su voluntad.
Ese hábito se trasladaba ahora al pasillo blanco del hospital, donde rechazaba escuchar cualquier sugerencia que sonara a improvisación o remedio de abuela. No podía permitir que lo vieran desesperado, mucho menos tomando en cuenta consejos de alguien con uniforme humilde. Para él, la imagen lo era todo, el hombre que nunca perdía, que siempre encontraba la solución más cara, más exclusiva. Esa máscara se agrietaba frente a la mirada de médicos inmóviles, incapaces de arriesgarse. La empleada, con la escoba aún en la mano, tragó saliva y apartó la vista hacia el piso encerado. Sabía que no la escucharían todavía, que cualquier palabra suya sería desechada antes de terminar la frase. Y sin embargo, en el temblor de sus dedos y en el peso de su respiración, estaba la semilla de una decisión que pronto no podría contener. El murmullo se convirtió en un reto tácito cuando el CEO levantó la voz y dejó caer la propuesta como un látigo en medio de la sala. El primero que logre estabilizarlo recibirá lo que pida. No era una súplica, sino un desafío cargado de arrogancia y miedo. El eco de esas palabras se mezcló con un par de risas nerviosas que intentaron romper la tensión, pero nadie dio un paso al frente. Los médicos se miraban entre sí, esperando que alguno asumiera el riesgo, y al mismo tiempo evitando el compromiso, como si el niño en la camilla fuera un fuego a punto de consumirlos. El pequeño gimió, un sonido débil que cortó el aire como cuchillo, y de inmediato varias cabezas se agacharon, incapaces de sostener la escena. El silencio se volvió insoportable, y en ese vacío quedó claro que no había bisturí ni diploma que se atreviera a actuar. Fue entonces cuando un gesto inesperado rompió la inercia. Entre batas blancas y trajes caros, apareció la figura de la mujer con uniforme gris. Caminó despacio, con los nudillos blancos de tanto apretar la escoba, y se detuvo frente a la camilla. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme, sin titubeo. «Yo sé qué hacer». La frase atravesó la sala como una chispa, seguida de un coro de murmullos burlones que se expandieron de esquina a esquina. Una enfermera se cubrió la boca para disimular la risa. Un médico levantó una ceja con sorna, y alguien, escondido tras la pantalla de un celular, comenzó a grabar la escena. La cámara brilló con un destello rojo en la penumbra del pasillo, testigo incómodo de un momento en el que todos esperaban verla fracasar. El niño giró apenas el rostro hacia la voz, como si la reconociera en medio del dolor, y ese gesto diminuto fue suficiente para encender un nuevo silencio en la sala. De su bolso gastado, la mujer sacó un pequeño frasco con líquido ambarino que olía a hierbas y alcanfor. Era el mismo remedio natural que había usado incontables noches para bajar la fiebre de su hijo, cuando la fiebre parecía un enemigo imposible y ningún médico quería escucharla. Sin esperar permiso, humedeció un paño limpio y lo colocó en la frente del niño. El contraste de la tela fría contra la piel ardiente arrancó un suspiro tembloroso que hizo que varios médicos se inclinaran, incapaces de disimular la curiosidad. La empleada murmuraba instrucciones breves, casi rezos disfrazados de consejos, que no se moviera demasiado, que respirara despacio, que bebiera agua tibia después. Sus manos se movían con una seguridad que desentonaba con su uniforme, y aunque temblaban, el gesto tenía la firmeza de quien ha visto la vida pender de un hilo más de una vez. Los presentes no intervinieron. Se limitaron a observar, como si la escena perteneciera a otro mundo ajeno a la medicina académica. El padre, inmóvil, no apartaba la vista del rostro de su hijo, buscando en cada respiro una señal de alivio. El pitido del monitor cardíaco, hasta entonces errático, comenzó a marcar un ritmo más estable. Una línea verde subía y bajaba con un orden que no había mostrado en horas. El cambio fue tan evidente que un doctor carraspeó con torpeza, obligado a reconocer lo que sus ojos veían, pero su orgullo no quería aceptar.
En el aire se suspendió un silencio que no tenía nada de indiferencia. Era un silencio expectante, cargado de asombro. El CEO, con la mandíbula rígida, apenas logró articular un murmullo. ¿Qué hizo? Nadie respondió. La mujer no levantó la cabeza, siguió concentrada en el niño, como si todo lo demás desapareciera. El sonido constante del monitor se convirtió en la única voz de autoridad en esa sala llena de diplomas y títulos que de pronto parecían inútiles. Ese silencio fue distinto. No era el vacío de la cobardía, sino la pausa obligada frente a un hecho imposible de negar. El respiro de alivio apenas había empezado a expandirse cuando una voz venenosa se coló entre la expectación. Un médico, joven y con el ego herido, soltó con tono seguro: «Eso puede empeorar al niño». La frase cayó como una trampa envenenada sobre la sala. Con un gesto calculado, insinuó que la mejoría era solo una coincidencia, un capricho momentáneo del organismo. Alzó la voz lo suficiente para que todos lo escucharan. Es imprudente que alguien sin formación médica experimente con un paciente crítico. El ataque no era solo contra la mujer, era un intento desesperado por recuperar terreno perdido frente a la mirada del CEO. El millonario, todavía confuso por el alivio visible en su hijo, volvió a dudar. Sus ojos, que antes habían brillado con un destello de esperanza, se nublaron con la sombra de la desconfianza. El murmullo de la sala cambió de tono, ahora mezclando incredulidad con juicio. La mujer, sin apartar la mano de la frente del niño, escuchaba cada palabra como si fueran piedras que buscaban quebrarla, pero no se movió. En los pasillos, los rumores se propagaron como fuego en papel seco. Enfermeras cuchicheaban que la empleada estaba aprovechándose del momento, que buscaba algún beneficio, que la escena era más teatro que cuidado real. Las puertas de la sala de reuniones del hospital se cerraron con discreción. Dentro, médicos discutían estrategias para blindarse ante cualquier acusación. Afuera, el aire se volvió espeso con comentarios que oscilaban entre el desprecio y la burla. La mujer escuchó fragmentos mientras iba y venía entre la camilla y la bandeja de agua, que la iban a despedir, que la grabación en el celular se haría viral mostrando su osadía, que pronto quedarían expuestas sus locuras. Pero no respondió a nada. Se limitó a mantener húmeda la compresa y a observar la respiración del niño con la misma paciencia que había cultivado en noches interminables de vigilia. Cada palabra en su contra se sumaba como un peso en su espalda, pero ninguno logró apartarla de la tarea que tenía frente a sí. El giro inesperado llegó cuando el niño, que llevaba días sin emitir más que gemidos apagados, abrió los labios resecos y pidió agua. Su voz era débil pero clara, tan clara que el silencio cayó sobre la sala como una losa. Todos los presentes giraron de inmediato hacia él, incrédulos, y por un instante nadie supo cómo reaccionar. El murmullo se extinguió de golpe, como si cada susurro se hubiera congelado en el aire. La mujer acercó un vaso con manos temblorosas y lo ayudó a beber a sorbos pequeños, cuidando de no ahogarlo. La simple acción tuvo un peso monumental. El niño respiró con más calma, y en su rostro apareció un matiz de alivio que no se veía desde hacía semanas. Fue entonces cuando una doctora veterana, de cabello canoso y porte sereno, habló con la voz firme que ninguno de sus colegas se atrevía a usar. Eso lo estabilizó. No fue casualidad. La frase sonó como un golpe de martillo, obligando a todos a aceptar lo evidente. El CEO, todavía con el corazón acelerado, reaccionó con una mezcla de incredulidad y autoridad. Ordenó que se registraran todos los pasos que la empleada había seguido, desde el frasco hasta las compresas. No permitió objeciones. Los médicos, que minutos antes habían tratado de ridiculizarla, ahora tenían que tomar nota y replicar lo que ella había hecho.
El rumor cambió de dirección con la rapidez de un río que encuentra otro cauce. Ya no era la mujer aprovechada, sino la que salvó al hijo del millonario. En los pasillos se repetía su nombre con un respeto repentino, y hasta los celulares que habían grabado la burla inicial ahora se alzaban para mostrar la prueba de su valor. La empleada, sin embargo, no se dejó arrastrar por el nuevo aplauso. Se mantuvo en silencio, concentrada en el niño que respiraba mejor, consciente de que la batalla no estaba del todo ganada. La calma era apenas una superficie. Debajo, la verdad todavía hervía. En cuestión de horas, comenzaron a circular grabaciones internas del hospital. Fragmentos de reuniones médicas, correos filtrados, notas escondidas en expedientes. Todo mostraba que varios especialistas ya conocían el riesgo que amenazaba al niño, pero habían decidido callar por miedo a equivocarse o por conveniencia política. El CEO no tardó en reunir esas pruebas y proyectarlas en la sala de juntas del hospital, frente a un auditorio repleto de directivos, médicos y personal. Las imágenes hablaban solas, correos con frases como «mejor esperar», audios de voces que admitían la gravedad sin registrarla en los informes. Nadie pudo desviar la mirada. El niño, en una camilla improvisada al costado, era la prueba viviente de lo que se había querido ignorar. Los rostros de varios especialistas se tiñeron de palidez, y en ese silencio forzado se escuchaban apenas las respiraciones contenidas y el clic lejano de una cámara capturando el momento. El desenlace fue inmediato y brutal en su sencillez. El director médico, que intentó justificarse con palabras huecas, fue destituido en público, su placa retirada frente a todos. Varios médicos renunciaron bajo presión, sabiendo que su carrera quedaba marcada para siempre. Los pasillos, antes llenos de murmullos altivos, se convirtieron en corredores sepulcrales donde cada paso resonaba como un reproche. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, y el eco del escándalo recorría la ciudad. Al fondo de la sala, la mujer que había sostenido la vida del niño permanecía de pie, en silencio. No aplaudió, no sonrió. Sus ojos oscuros solo buscaban al pequeño, que descansaba más tranquilo bajo una manta ligera. Ella no necesitaba que los demás reconocieran su triunfo. La justicia se estaba encargando de exponer lo que durante tanto tiempo se había escondido, y esa sola imagen bastaba. 6 meses después, la escena era otra, mucho más íntima y serena. En la cocina amplia de la casa del CEO ya no había pasillos fríos ni luces de hospital. El niño, con el cabello despeinado y un cuaderno abierto frente a él, dibujaba con trazos torpes figuras de colores que llenaban la mesa. Reía de vez en cuando, levantando la vista hacia la mujer que lo acompañaba. Ella, ahora con un uniforme sencillo pero digno, organizaba los lápices sobre un vaso de vidrio y lo animaba con palabras suaves. No llevaba bata blanca ni cargaba un carrito de limpieza. Era la asistente personal de la familia, un rol que había surgido casi de manera natural después de todo lo sucedido. La atmósfera estaba marcada por la calma de una rutina normal, esa misma rutina que meses atrás parecía un lujo inalcanzable. Afuera, el sol entraba a raudales por las ventanas, y el olor a pan recién hecho llenaba el aire. En el marco de la puerta, el CEO observaba la escena sin hacer ruido. No vestía traje ni corbata. Llevaba ropa simple, como si el peso de la formalidad hubiera perdido relevancia en su propia casa. No dijo una sola palabra, pero en sus ojos había un brillo distinto, una mezcla de gratitud y humildad que no solía mostrar en público. El niño levantó un dibujo hacia la mujer y ambos rieron como si compartieran un secreto. Ese sonido llenó la cocina más que cualquier discurso o agradecimiento oficial. Ella no necesitaba que él hablara para saber que la reconocía, que el vínculo estaba marcado para siempre.
Era un cierre silencioso, construido a base de actos y no de promesas. Una calma que al fin se sentía merecida. La vida cotidiana volvió con un ritmo distinto, pero las cicatrices de lo vivido seguían presentes en cada gesto. El niño, más fuerte pero todavía con controles médicos regulares, llevaba consigo un frasco idéntico al que su cuidadora había usado aquella noche. Lo mantenía en su mesa de noche, como si fuera un amuleto que aseguraba su tranquilidad al dormir. A veces lo tomaba entre las manos y lo giraba con cuidado, recordando sin palabras que había una segunda oportunidad latiendo en su pecho. La mujer lo notaba y no intervenía. Comprendía que ese objeto era más que un remedio. Era la prueba de que la verdad puede imponerse incluso contra el desprecio y la arrogancia. Cada mañana lo acompañaba al colegio, tomándolo de la mano con la misma serenidad con la que enfrentó las burlas de los pasillos del hospital. El CEO, en cambio, enfrentaba su propio aprendizaje. Los inversionistas y socios que antes lo rodeaban con reverencia habían presenciado su vulnerabilidad y ya no lo miraban del mismo modo. La soberbia que lo había caracterizado en las juntas se quebró con aquel golpe en la mesa de admisión, eco que aún lo perseguía en silencio. Había tenido que responder preguntas incómodas sobre por qué no escuchó antes, sobre qué significaba su fortuna cuando no podía salvar a su hijo. No dio discursos de redención ni intentó maquillar la historia. Aprendió a callar y dejar que otros hablaran. En reuniones pequeñas, cuando algún médico era consultado, él recordaba la voz de la empleada alzándose en medio de la burla. Y ese recuerdo le servía de freno. Ya no desestimaba tan rápido lo que parecía menor. La mujer, en su nuevo papel dentro de la casa, mantenía la misma humildad de siempre. Nunca se jactaba de lo que había hecho ni buscaba protagonismo. Su mundo giraba alrededor de la rutina diaria. Preparar la mochila del niño, asegurarse de que comiera sin apuro, revisar las tareas de la escuela. Sin embargo, en los alrededores de la mansión, los comentarios no cesaban. Los vecinos, los empleados de otras casas, incluso proveedores de servicios, repetían una y otra vez la historia. Es la mujer que salvó al hijo del millonario. La frase se volvió casi un sello, un apodo que la seguía a donde fuera. Ella respondía con una sonrisa breve y un movimiento de cabeza, pero en su interior sentía que el verdadero reconocimiento estaba en el bienestar del niño, no en la admiración pasajera de los demás. Aún así, el contraste con los médicos caídos era evidente. Varias familias de la alta sociedad que antes buscaban atenderse en aquel hospital ahora dudaban, comentaban en reuniones privadas que ya no confiaban en diagnósticos apresurados ni en títulos colgados en paredes impecables. El hospital, que solía presumir de prestigio, estaba bajo escrutinio constante. La mujer escuchaba esas noticias en la radio mientras lavaba los platos, con el agua corriendo y el jabón resbalando entre sus dedos. No sentía venganza ni rencor. Lo único que la conmovía era pensar en cuántos niños habrían sufrido por ese mismo silencio negligente. En esos instantes miraba hacia la sala donde el pequeño jugaba con bloques de colores y se repetía a sí misma, en silencio, que no podía aflojar. Él necesitaba constancia, cuidado y la certeza de que nunca más sería ignorado. El niño, aunque recuperado en gran parte, tenía noches difíciles. Había momentos en que despertaba sobresaltado, empapado en sudor, como si su cuerpo recordara la sensación de ahogo y fiebre que casi lo consumió. En esas madrugadas, la mujer se levantaba sin hacer ruido y se sentaba a su lado, acariciándole el cabello hasta que su respiración volvía a calmarse. No eran gestos grandilocuentes, eran rutinas aprendidas en silencio, actos pequeños que construían seguridad donde antes solo había miedo. A veces, él tomaba su mano con fuerza, como si temiera que desapareciera, y ella se quedaba inmóvil, permitiendo que el niño sintiera que no estaba solo.
El eco de los pasillos del hospital seguía vivo en su mente, pero ya no como herida, sino como recordatorio de lo que había logrado resistir. El CEO, desde su habitación, escuchaba esos pasos suaves en la madrugada y entendía que había un tipo de cuidado que no podía comprarse ni con su fortuna. No intervenía, no se asomaba. Prefería quedarse en silencio, respetando ese espacio íntimo que su hijo compartía con la mujer. En su interior, algo se había roto definitivamente. La certeza de que el poder lo protegía de todo. Ahora lo veía claro, en la vulnerabilidad de un niño que necesitaba más que médicos prestigiosos o tratamientos costosos. Necesitaba compañía, constancia y alguien dispuesto a sostenerlo incluso en medio de la burla. Esa revelación lo hacía caminar distinto en la oficina, con menos arrogancia y más cautela, aunque nunca lo dijera en voz alta. El golpe de la mesa en la sala de urgencias seguía persiguiéndolo, pero ya no como amenaza. Era el recuerdo de su lección más dura. Con el tiempo, las grabaciones que habían expuesto la negligencia se volvieron pruebas oficiales en procesos internos del hospital. La noticia se filtró a la prensa, y pronto los periódicos hablaron de la mujer anónima que hizo lo que los médicos no. El rostro de ella no aparecía en las portadas. Nunca quiso dar entrevistas ni posar para fotos. Pero la historia circulaba de boca en boca. Algunos la llamaban ángel disfrazado, otros decían que había sido un milagro, aunque ella detestaba esa palabra. Sabía que lo suyo no había sido magia, sino conocimiento transmitido de generación en generación, cuidado humilde, pero eficaz. Cada vez que escuchaba a alguien relatar la historia con adornos exagerados, simplemente asentía y volvía a su labor diaria, porque no necesitaba convencer a nadie de lo que había vivido en carne propia. El niño, por su parte, empezó a recuperar pequeñas conquistas que parecían imposibles meses atrás. Volvió a correr por el jardín, aunque aún se cansaba rápido. Se animaba a invitar a un par de amigos de la escuela, y en esas tardes la cocina se llenaba de risas y migajas de galletas. La mujer lo observaba con atención, registrando cada avance en una libreta sencilla donde anotaba los cambios. Menos fiebre, más apetito, menos pesadillas. Era su manera de asegurarse de que nada pasara desapercibido. El CEO descubrió aquella libreta un día sobre la mesa y la hojeó en silencio, sorprendido por la precisión y la paciencia con la que estaba escrita. No dijo nada, pero entendió que en esas páginas había más valor que en muchos informes médicos que había pagado a precio de oro. Guardó el cuaderno en un cajón con cuidado, como si protegiera un documento de alto valor. El hospital, mientras tanto, seguía en crisis. Varios de los médicos involucrados intentaban recomponer su reputación con conferencias y artículos apresurados, pero el desprestigio era más fuerte que cualquier discurso. En reuniones sociales, los nombres de quienes callaron aquella noche eran mencionados con desdén, acompañados de gestos de desaprobación. El director destituido se convirtió en un fantasma, alguien que había pasado de ser temido a ser evitado. La empleada, en cambio, sin haberlo planeado, se volvió referencia silenciosa de dignidad. No buscó demandas ni compensaciones. Se limitó a continuar su vida con la serenidad de quien sabe que actuó en el momento preciso. Esa actitud contrastaba con la ansiedad visible en los otros, que corrían detrás de un prestigio que ya no volvería. El CEO, consciente de que todo lo sucedido quedaría ligado a su nombre, intentó transformar el golpe en una oportunidad distinta. Destinó fondos a programas de salud preventiva en barrios humildes, convencido de que muchas tragedias se evitaban con cuidados básicos y atención real. Nadie lo aplaudió de inmediato, y él tampoco lo buscó. Simplemente lo hizo porque había comprendido en carne propia lo que significa ser ignorado cuando más se necesita ayuda. En más de una inauguración, la mujer lo acompañaba.
siempre discreta, sin pronunciar discursos. Se mantenía a un costado, observando cómo el niño entregaba tijeras para cortar cintas o dibujaba en hojas que luego regalaba a los asistentes. No eran eventos espectaculares, pero tenían un peso simbólico. Mostraban que el poder podía usarse para reparar, al menos en parte, el daño causado por años de soberbia y silencio. Dentro de la casa, el niño había empezado a hablar más sobre sus miedos. En voz baja confesaba que, cuando cerraba los ojos, recordaba las luces del hospital, los murmullos y las miradas que lo esquivaban. La mujer lo escuchaba sin interrumpir, permitiéndole vaciar esas memorias pesadas poco a poco. Con paciencia, le enseñaba a transformar esos recuerdos en dibujos, le daba lápices de colores y le pedía que plasmara lo que veía en su mente. Así, la página se llenaba de figuras torcidas que representaban camas, pasillos, rostros serios. Luego, juntos, añadían soles, árboles y animales que borraban un poco la oscuridad. Ese ejercicio se convirtió en una rutina terapéutica, más efectiva que muchas de las sesiones formales que el CEO había pagado en clínicas privadas. Era un proceso lento, pero cada trazo era un paso hacia la resiliencia. El hombre observaba esos cambios desde la distancia. No era fácil para él aceptar que alguien sin títulos ni estudios universitarios lograra lo que los expertos no habían conseguido. Al inicio, su orgullo lo hacía resistirse a reconocerlo en voz alta, pero la evidencia estaba frente a sus ojos. Veía a su hijo dormir con menos pesadillas, reír con más frecuencia y expresar lo que sentía con naturalidad. Poco a poco, el peso de la gratitud fue venciendo la muralla de su soberbia. Una noche, mientras ella guardaba los lápices en una caja, él se acercó y solo dijo, «Gracias». No hubo discursos, ni promesas, ni gestos grandilocuentes. Fue una palabra breve, pero cargada de un reconocimiento que hasta entonces había callado. La mujer asintió, sin detenerse demasiado. Entendía que lo importante no eran las palabras, sino la constancia de los actos que seguirían después. La noticia de la caída del director médico y de los especialistas implicados se convirtió en un recordatorio constante de cómo el poder puede desplomarse en cuestión de segundos. En los cafés cercanos al hospital, la gente comentaba todavía con asombro cómo una empleada de limpieza había enfrentado sola lo que un ejército de médicos titulados no quiso asumir. «Les dio una lección de humildad», murmuraban algunos, y esa frase se repetía tanto que parecía grabada en los muros de la ciudad. La mujer nunca respondió a esas versiones. Sabía que la verdadera lección no era para los curiosos, sino para quienes habían preferido callar. Ella seguía pasando desapercibida en su día a día, con pasos firmes y silenciosos, mientras el eco de aquella noche continuaba rebotando en los pasillos donde había nacido. El niño, sin embargo, era quien llevaba en carne propia la evidencia del cambio. Ya no caminaba encorvado, ni se agotaba tras pocos minutos de juego. Podía subir las escaleras sin detenerse, y hasta insistía en ayudar a cargar pequeñas bolsas del supermercado. La mujer lo alentaba, pero siempre con la prudencia de quien sabe que el exceso puede costar caro. Lo vigilaba de cerca, registrando cada progreso con la misma seriedad que un médico dedicado. Para el CEO, verlo correr por el jardín con los brazos extendidos era una imagen que valía más que cualquier firma en un contrato millonario. Cada carcajada del niño se sentía como una victoria compartida, y cada respiración tranquila era un recordatorio silencioso de que la vida no obedece a títulos ni fortunas, sino a manos dispuestas a actuar cuando nadie más se atreve. El recuerdo de aquella noche no se apagaba fácilmente en la memoria del CEO, aunque intentara seguir con su vida de reuniones y viajes. Había momentos en los que, sentado frente a una mesa de directorio con gráficas y cifras proyectadas en una pantalla,
La mente le regresaba a la sala de urgencias, al golpe seco de su mano contra la mesa metálica y al silencio cobarde de médicos que evitaban mirar a su hijo. Esa imagen lo perseguía como una sombra, recordándole que no todo podía comprarse ni asegurarse con dinero. Los socios lo notaban más callado, menos dispuesto a interrumpir de manera arrogante. Algunos lo interpretaban como cansancio, otros como madurez. Él no explicaba nada, pero sabía que había sido marcado por una verdad incómoda. El valor no siempre aparece en quienes presumen títulos, sino en quienes tienen la serenidad de actuar cuando nadie más se atreve. O veces se sorprendía mirando el uniforme sencillo de la mujer que ahora trabajaba en su casa, y pensaba en la ironía de que su fortuna, tan grande, había dependido de las manos callosas de alguien que el sistema nunca valoró. Esa contradicción se le quedaba en el pecho como un nudo, difícil de digerir, pero imposible de negar. En noches de insomnio, escuchaba la risa de su hijo en la habitación contigua, y ese sonido era la única prueba de que había recibido una segunda oportunidad. La mujer, en cambio, había aprendido a convivir con la nueva atención, sin permitir que la transformara. Seguía caminando por el barrio con paso ligero, cargando bolsas de pan o sosteniendo la mochila del niño, y aunque muchos la saludaban con respeto repentino, ella respondía con la misma discreción de siempre. No quería convertirse en símbolo ni en ejemplo exagerado. Lo suyo era más sencillo: cuidar, escuchar, estar presente. En la cocina de la casa, mientras el niño hacía la tarea, ella acomodaba los utensilios con el mismo orden que años atrás aplicaba a su carrito de limpieza. Nada en su esencia había cambiado, salvo la certeza de que había valido la pena hablar aquella vez en la sala de urgencias. Ahora, cuando el pequeño la llamaba por su nombre con voz alegre, sentía que cada burla, cada rumor cruel en los pasillos del hospital había quedado enterrado bajo la solidez de ese vínculo. No necesitaba más. El respeto de los demás podía ser efímero, pero la confianza del niño era inquebrantable, y esa era la verdadera recompensa que nunca nadie podría arrebatarle. El niño, poco a poco, empezó a recuperar no solo la fuerza física, sino también la seguridad emocional que se le había borrado en las noches de fiebre. Ya no dudaba tanto en levantar la mano en clase, ni evitaba participar en los juegos de sus compañeros. La mujer lo acompañaba a cada paso, observando con atención las señales de fatiga, ofreciendo agua en el momento preciso, recordándole que podía descansar sin sentirse débil. Cada pequeño avance era celebrado en silencio. Una tarde en que corrió más de lo habitual, un día en que subió la colina cercana sin pedir ayuda, una noche en la que durmió sin sobresaltos. Ella anotaba todo en su libreta, la misma que guardaba celosamente en un cajón de la cocina, donde cada línea escrita era una prueba de constancia y cuidado. El niño, curioso, leía a veces esas notas y preguntaba por qué apuntaba hasta sus bostezos. Ella respondía con calma: porque todo lo tuyo importa. Esa frase, sencilla y directa, se le quedó grabada y pronto empezó a repetirla cuando se encontraba inseguro, como si fuera un escudo contra los recuerdos de hospital. Mientras tanto, en el mundo de los adultos, el eco del escándalo seguía resonando. Los medios no habían olvidado la destitución de médicos prestigiosos, ni el contraste brutal entre sus títulos dorados y la humildad de la mujer que se atrevió a actuar. Cada tanto, algún periodista intentaba acercarse a ella para conseguir una entrevista, pero siempre obtenían la misma respuesta: un gesto de negación y el silencio. Era el CEO quien debía enfrentarse a las preguntas, y aunque nunca fue hombre de admitir errores, en esta ocasión aprendió a responder con frases medidas. «Lo importante es que mi hijo está bien», repetía, esquivando el protagonismo que antes le resultaba tan natural. Para él,
Era incómodo aceptar en público que la salvación de su hijo vino de alguien que el sistema despreciaba, pero en privado reconocía que esa incomodidad era parte de la lección que nunca debía olvidar. El poder, había aprendido, no se sostenía en muros de vidrio ni en cuentas millonarias, sino en la voluntad de una persona capaz de hacer lo imposible cuando nadie más se atrevía. En la mansión, las rutinas habían cambiado de un modo que solo quienes vivían dentro podían notar. Antes, las comidas eran silenciosas, dominadas por el sonido metálico de cubiertos sobre platos caros, con el padre ausente la mayor parte del tiempo y el niño comiendo sin apetito. Ahora, en cambio, las cenas eran más largas, llenas de interrupciones infantiles y comentarios sencillos que la mujer lograba hilar como si fueran parte de un relato común. El CEO, que solía mantener el celular en la mano mientras comía, lo dejaba a un costado para escuchar, sorprendiéndose a sí mismo al participar en conversaciones sobre dibujos, tareas escolares y partidos de fútbol en el patio. Era un cambio imperceptible para el mundo exterior, pero dentro de la casa era evidente. La tensión que antes impregnaba el aire había sido sustituida por una calma doméstica, donde las risas tenían más espacio que los reproches. El niño, al ver a su padre atento, comía con más confianza, y esa seguridad se reflejaba en la manera en que sostenía la cuchara o pedía repetir sin miedo a molestar. La mujer, consciente de que esos gestos eran parte de un proceso lento, nunca se atribuía el mérito en voz alta. Sabía que su papel no era robar protagonismo, sino sostener la estructura invisible que mantenía la paz en la casa. Observaba cómo el CEO se detenía a escuchar al hijo, cómo dejaba que la conversación lo desviara de sus preocupaciones empresariales, y comprendía que allí estaba la verdadera transformación, no en declaraciones públicas ni en donaciones millonarias, sino en la capacidad de compartir una cena sin prisas. Recordaba las miradas burlonas en el hospital, los murmullos que la acusaban de imprudente, y contrastaba esa humillación con la imagen actual de un niño que sonreía mientras bebía un vaso de leche caliente. No necesitaba más pruebas de que había valido la pena soportar aquel juicio social. En ese comedor, con un mantel sencillo y platos ya vacíos, se cerraba el círculo de una batalla que había empezado con un grito desesperado en medio de luces frías y médicos inmóviles. El hospital, a pesar de los cambios internos y la destitución de varios nombres pesados, no logró borrar el estigma de aquella noche. Los pasillos que antes eran símbolo de prestigio se llenaron de rumores persistentes, y cada paciente que ingresaba con una dolencia grave preguntaba con desconfianza si no sería ignorado como lo fue el hijo del millonario. Esa desconfianza calaba hondo en la institución, generando renuncias, demandas y miradas de sospecha hacia cada bata blanca. En reuniones cerradas, los directivos intentaban diseñar campañas de imagen, pero siempre terminaban enfrentándose a la misma verdad incómoda. Una mujer con uniforme gris había hecho más que todos ellos juntos. Ese contraste era imposible de maquillar, porque circulaba en videos, en relatos de testigos, en comentarios que viajaban de boca en boca como una sentencia social. Y en cada intento fallido por recuperar prestigio, se repetía una frase que dolía más que cualquier demanda. Si ella no hubiera estado ahí, el niño no estaría vivo. En el hogar, sin embargo, el clima era completamente distinto. Allí, la memoria de lo ocurrido se transformaba en un recordatorio sereno, no en un estigma. La mujer cuidaba de que el niño no se sobreexigiera, de que las rutinas de descanso y alimentación se cumplieran al pie de la letra y de que el eco del hospital no regresara a través de nuevos descuidos. A veces, cuando lo veía jugar, lo llamaba con suavidad y le pedía que se sentara a beber agua o a descansar un rato, y él lo hacía sin protestar, confiado en que sus instrucciones no eran caprichos, sino protección.
El CEO presenciaba esas escenas y entendía que había algo intangible que el dinero jamás le habría dado. La calma de confiar en alguien sin condiciones, alguien que no buscaba ascender socialmente ni figurar en portadas, sino simplemente cuidar. Esa lección lo acompañaba en cada decisión, incluso en la oficina, donde ya no imponía con tanta soberbia, porque sabía que la verdadera autoridad no se gritaba ni se compraba, se demostraba en el silencio de actos consistentes. El niño, fortalecido con los meses, empezó a invitar a compañeros de la escuela a jugar en el jardín de la mansión. Al principio llegaban tímidos, intimidados por la casa enorme y el apellido poderoso de su padre, pero pronto descubrían que allí podían reír sin restricciones. La mujer preparaba limonada y galletas y se aseguraba de que todos se sintieran cómodos, como si el lujo de aquel lugar desapareciera bajo la sencillez de una merienda compartida. En esas tardes, el niño dejaba atrás por completo la imagen de fragilidad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Corría, saltaba, gritaba, y aunque terminaba agotado, lo hacía con una felicidad contagiosa. Era inevitable que alguno de los padres de sus amigos preguntara después: ¿es cierto lo que dicen, que ella lo salvó? Ella sonreía con educación y cambiaba de tema, porque no buscaba que la historia se volviera una medalla colgada en su cuello. Para ella, la mayor prueba estaba en esos juegos ruidosos que llenaban de vida una casa antes silenciosa. El CEO, observando desde la terraza, sentía un orgullo que no estaba relacionado con negocios ni inversiones. Había pasado de ser un hombre que medía todo en cifras a alguien que encontraba satisfacción en el sonido de pasos pequeños golpeando contra el césped. Ese cambio no era visible para el mundo exterior, que todavía lo señalaba como millonario poderoso, pero dentro de su propia piel lo sentía como una redención silenciosa. Miraba a la mujer repartir vasos de limonada y pensaba en lo fácil que habría sido despreciarla aquel día en el hospital, como todos esperaban. Si no hubiera escuchado su voz firme entre murmullos burlones, su hijo no estaría vivo. Ese pensamiento lo acompañaba como un recordatorio incómodo y a la vez liberador. Había aprendido que la dignidad no tenía uniforme ni apellido, y que a veces la sabiduría más valiosa llegaba envuelta en manos callosas que no buscaban reconocimiento. Esa certeza lo hacía caminar con otra postura, menos altiva, más consciente de que el poder real no estaba en lo que podía comprar, sino en lo que podía reconocer. Con el paso del tiempo, la historia se volvió casi leyenda urbana en la ciudad. En cafés, peluquerías y mercados se repetía con variantes. Unos decían que la mujer había tenido un don especial, otros que había arriesgado su empleo por un acto de pura valentía, y no faltaban quienes exageraban hasta convertirla en protagonista de un milagro. Ella escuchaba fragmentos de esas versiones cuando salía a hacer compras y aunque le incomodaba, aprendió a convivir con ese rumor constante. Nunca lo negó de manera agresiva, pero tampoco lo confirmaba. Prefería mantenerse en esa línea silenciosa que le daba paz. Su objetivo no era ser reconocida, sino garantizar que el niño viviera sin miedo. Cada vez que lo veía dormir tranquilo, sin sobresaltos ni fiebre, sabía que esa era la única validación que realmente contaba. Y aunque la sociedad buscara convertirla en símbolo, ella seguía recogiendo la ropa del tendedero, cocinando sopas sencillas y cuidando de los detalles pequeños que sostenían el día a día. El CEO, en contraste, sí debía enfrentar de frente la memoria pública del caso. Cada reunión de negocios lo ponía en contacto con alguien que mencionaba, con cautela o con ironía, la famosa frase de aquella noche: ¿para qué pago millones si nadie puede ayudarlo? Esa oración se había convertido en un recordatorio cruel de su impotencia, y aunque le incomodaba, no podía borrarla.
Había aprendido a recibirla en silencio, a no defenderse, a aceptar que era parte de su historia. En vez de intentar ocultarla, decidió usarla como impulso. Se convirtió en mecenas de proyectos médicos que promovían el acceso a terapias naturales y preventivas, un gesto que antes habría despreciado como poca cosa. Esa apertura sorprendió a muchos, que lo recordaban como un hombre arrogante y frío. Para él, sin embargo, no se trataba de reputación, sino de una deuda moral que nunca podría saldar del todo. Cada cheque firmado, cada iniciativa apoyada, era un modo de recordar que su hijo seguía vivo gracias a alguien a quien antes habría ignorado con la misma soberbia que lo caracterizaba. El niño, en su inocencia, no era consciente de todas las discusiones, grabaciones y caídas de reputación que habían marcado a los adultos. Para él, lo importante era que podía correr en el patio, dibujar en su mesa y dormir sin el miedo que lo despertaba empapado en sudor. Sin embargo, guardaba una memoria difusa de aquella noche. Recordaba luces blancas, voces que discutían y, sobre todo, la mano firme de la mujer en su frente. En más de una ocasión, se lo dijo con la sinceridad desarmante de los niños. Tú estabas ahí cuando nadie quería estar. Ella respondía con una caricia en la mejilla, evitando darle un peso excesivo a esas palabras. Pero por dentro sabía que no había mayor reconocimiento que ese. Aquella frase, tan simple, era la síntesis de todo lo que había vivido, y cada vez que la escuchaba sentía que su esfuerzo encontraba un eco real en el corazón del pequeño. En paralelo, los médicos que habían intentado desacreditarla seguían enfrentando las consecuencias. Algunos intentaron reubicarse en otras ciudades, otros optaron por cambiar de especialidad, pero todos cargaban con la marca de haber callado ante la vida de un niño. La grabación de celular, la que en un inicio se levantó con burla, circulaba ahora como prueba de dignidad. Mostraba la escena en que una empleada de uniforme gris se atrevía a decir «Yo sé qué hacer», mientras los demás permanecían inmóviles. Esa imagen, compartida una y otra vez en redes sociales, se había convertido en un espejo incómodo para la profesión médica. La mujer nunca pidió que la difundieran, pero entendía que cumplía una función. Recordar que la arrogancia y el miedo pueden ser tan letales como la enfermedad misma. Al verla reproducida en teléfonos y pantallas, no sentía orgullo ni rencor, solo la certeza de que la verdad ya estaba en la luz, y que ningún esfuerzo por enterrarla lograría apagarla. El niño comenzó a llevar una vida más activa en la escuela, y con ella llegaron las primeras presentaciones públicas. Una tarde, en el auditorio del colegio, los padres fueron invitados a presenciar un pequeño recital de poesía. El CEO se sentó en la primera fila, acompañado de la mujer, que prefería permanecer discreta a un costado. Cuando el niño subió al escenario, hubo un murmullo entre los asistentes. Muchos lo recordaban como el pequeño enfermo que había estado al borde de la muerte. Su voz tembló al inicio, pero pronto ganó firmeza, y al terminar, en medio de los aplausos, miró directamente a la mujer y sonrió. Ese gesto, captado por varias cámaras de celulares, dejó claro para todos que la fortaleza del niño estaba ligada a la presencia de quien lo había acompañado en silencio. El padre, emocionado, sintió por primera vez que la humillación de aquella noche en urgencias había dado paso a un aprendizaje que se exhibía sin necesidad de discursos. En el hospital, en cambio, el recuerdo era una herida abierta. El nuevo director trataba de instaurar protocolos estrictos y capacitaciones obligatorias, pero los pasillos seguían cargados de desconfianza. Los pacientes preguntaban por la historia de la mujer del frasco y querían asegurarse de que no volvería a repetirse un caso de abandono. Esa presión social obligaba a los médicos a cambiar actitudes, aunque muchos lo hicieran con renuencia.
Algunos hablaban en voz baja de la vergüenza eterna que los perseguiría, y otros reconocían abiertamente que aquella empleada había demostrado lo que ellos olvidaron, que la medicina empieza con humanidad, no con miedo a equivocarse. Mientras tanto, en su casa, la mujer doblaba ropa recién lavada y acomodaba los juguetes del niño, sin saber que allá afuera, su nombre se había convertido en referencia obligada cada vez que alguien exigía respeto en un consultorio. Para ella, la justicia no estaba en titulares ni en cambios institucionales, sino en ver al pequeño dormir con la tranquilidad que antes parecía imposible. El CEO, pese a seguir siendo un hombre rodeado de riqueza y poder, ya no encontraba satisfacción en las ostentaciones que antes lo definían. Sus reuniones internacionales, sus cenas de gala y sus autos lujosos se volvieron escenarios secundarios frente a lo que realmente lo mantenía en pie: ver a su hijo crecer con salud y risa franca. En varias ocasiones rechazó invitaciones a eventos sociales donde solía brillar, prefiriendo quedarse en casa a cenar con el niño y la mujer que se había convertido en parte esencial de su vida cotidiana. Sus colegas lo notaban distante, menos ambicioso, y aunque algunos lo criticaban en silencio, él entendía que había ganado algo más valioso que un contrato millonario: la posibilidad de presenciar cómo su hijo recuperaba la infancia que la enfermedad casi le había arrebatado. Esa elección no era fácil, porque significaba ceder terreno en un mundo que siempre lo presionaba a estar al frente, pero lo hacía convencido de que ninguna cifra compensaba la ausencia en la mesa de su casa. La mujer, por su parte, seguía caminando con los pies en la tierra. No aceptaba regalos costosos ni beneficios que pudieran interpretarse como pago por lo que había hecho. Su dignidad estaba en mantener su rol sin dejarse corromper por las miradas que buscaban elevarla a un pedestal. En el vecindario la seguían llamando la que salvó al hijo del millonario, pero en su interior se veía simplemente como una madre que había aprendido a cuidar con recursos limitados y que, por azar del destino, estuvo en el lugar correcto en el momento exacto. Esa claridad la mantenía serena, incluso cuando los rumores volvían a agitarse en redes sociales. Para ella, el verdadero triunfo era ver al niño compartir carcajadas mientras hacía la tarea o corría detrás de una pelota. Cada vez que lo miraba, recordaba la fragilidad de aquella camilla en la sala de urgencias, y esa memoria la obligaba a no relajarse nunca. Sabía que la constancia era la única garantía real de que el pequeño seguiría avanzando. El niño comenzó a mostrar un interés inesperado por la medicina. Una tarde, mientras hojeaba la libreta donde la mujer anotaba cada progreso, preguntó con curiosidad si algún día él también podría cuidar a otros niños como ella lo cuidó a él. La pregunta desarmó a ambos adultos. Al padre, porque entendía que esa inquietud nacía de un recuerdo doloroso; a la mujer, porque confirmaba que sus gestos silenciosos habían dejado una huella profunda. No le respondieron con promesas grandilocuentes. Ella le dijo con calma que lo importante era escuchar siempre y no tener miedo de actuar cuando todos callan. Esa lección, tan sencilla y tan opuesta a la arrogancia que lo rodeaba en su círculo social, quedó flotando en el aire. El CEO lo observó en silencio, consciente de que tal vez el futuro de su hijo estaría marcado por aquella noche en que la voz más ignorada fue la que se atrevió a romper el silencio. En paralelo, las redes sociales volvían a revivir el caso con cada aniversario de la destitución del director médico. Videos, titulares antiguos y comentarios recordaban una y otra vez cómo los millonarios y los médicos más renombrados habían quedado en evidencia frente a una empleada. La opinión pública no dejaba que la historia muriera, porque representaba una herida colectiva, la certeza de que el poder había preferido callar antes que arriesgarse. El CEO,
que en otros tiempos habría contratado abogados para borrar cualquier rastro de esa exposición, eligió no intervenir. Aceptaba que la memoria social cumplía un propósito y que era inútil luchar contra ella. Mientras tanto, la mujer se mantenía al margen de todo, sin redes ni discursos, centrada en la cocina, en la escuela y en las rutinas del niño. Esa indiferencia a la fama era lo que más sorprendía al padre. En un mundo donde todos buscaban reconocimiento, ella encontraba dignidad en el silencio. Y ese silencio, paradójicamente, era lo que la hacía más fuerte. El hospital, intentando reparar la confianza perdida, organizó un simposio abierto al público donde prometían hablar de lecciones aprendidas y protocolos renovados. Invitaron a expertos nacionales e internacionales, pero también, de manera inesperada, enviaron una invitación formal a la mujer. Querían que contara su experiencia como parte del programa. Ella la recibió con manos temblorosas, sin entender por qué buscaban escucharla ahora, cuando en su momento no habían hecho más que reírse de ella. El CEO, al enterarse, le dijo que no estaba obligada a aceptar, que su dignidad no dependía de un escenario. Después de días de silencio, decidió asistir no por ellos, sino para que la voz de lo vivido quedara registrada. El auditorio estaba lleno cuando subió al estrado con un vestido sencillo. No leyó discursos, no mostró papeles. Solo contó, con la calma de quien recuerda sin adornos, cómo un niño al borde del colapso había encontrado alivio gracias a un frasco olvidado en un bolso. Cada palabra resonó más fuerte que cualquier presentación técnica, y al terminar, el silencio de la sala fue total. Los asistentes, muchos de los cuales habían evitado su mirada aquella noche, no tuvieron otra opción que aplaudir de pie. No era un aplauso superficial, era la aceptación de que habían fallado y que la dignidad se había sostenido en alguien a quien nunca miraron como igual. El CEO, sentado en primera fila, no ocultó su emoción, aunque se mantuvo con las manos entrelazadas, evitando robarle protagonismo. La mujer bajó del escenario con la misma serenidad con la que había subido, sin sonreír de más ni buscar reflectores. Para ella, aquello no era una victoria personal, sino un cierre necesario, la confirmación pública de que lo que había hecho no había sido casualidad, sino el resultado de la constancia y del amor sencillo que había aprendido en su propia casa. Afuera, al terminar el evento, la gente la rodeó con palabras de admiración, pero ella solo buscaba regresar pronto al hogar donde la esperaba el niño con sus lápices de colores y una nueva historia que dibujar. Los días posteriores al simposio estuvieron llenos de comentarios en la prensa, titulares que hablaban de la empleada que enseñó humanidad a la medicina y columnas de opinión que cuestionaban la soberbia de los profesionales que callaron aquella noche. El nombre de la mujer circulaba sin que ella lo buscara, y aunque trataba de ignorarlo, le llegaban recortes de periódicos y mensajes de conocidos que la felicitaban. Ella, sin embargo, mantenía su rutina intacta: levantarse temprano, preparar el desayuno del niño, acompañarlo a la escuela y organizar la casa con la misma paciencia de siempre. No quería que su vida se redujera a un episodio mediático. Sabía que la verdadera lucha estaba en sostener la normalidad del pequeño, en garantizar que no volviera a sentirse frágil ni desamparado. Mientras los periodistas insistían en convertirla en símbolo, ella encontraba paz en doblar ropa limpia o en escuchar las risas del niño desde el patio. Esa era su trinchera y no pensaba abandonarla por ningún reflector. El CEO, observando de cerca esa serenidad, comprendió que la mayor lección que había recibido no estaba en la caída de los médicos ni en el escándalo público, sino en la coherencia de aquella mujer, la dignidad con que rechazaba los excesos, la calma con la que respondía a los elogios, la constancia con la que cuidaba al niño cada día. Todo eso era más elocuente que cualquier discurso.
En silencio, comenzó a imitar algunos de sus gestos, aprendiendo a valorar lo pequeño, lo cotidiano, lo que no se mide en cifras ni en prestigio. Sus colaboradores notaron un cambio en su manera de dirigir: menos gritos, más escucha, menos órdenes tajantes, más apertura a propuestas que antes descartaba. No lo comentaba con nadie, pero sabía que estaba aprendiendo a ejercer el poder de un modo distinto. Y cada vez que veía al niño correr libre por la casa, entendía que ese cambio era el único que realmente importaba. El niño, con el paso de los meses, empezó a escribir pequeños relatos en su cuaderno escolar. A veces eran historias de héroes invisibles que aparecían en el momento justo para salvar a alguien en peligro. Otras veces eran escenas más sencillas, como una madre que preparaba té cuando su hijo estaba enfermo. La mujer leía esos textos con una mezcla de ternura y reconocimiento. Sabía que, aunque disfrazados de ficción, eran recuerdos transformados en palabras. Una tarde, el niño le mostró un dibujo donde ella aparecía con su uniforme gris, sosteniendo un frasco luminoso en la mano. «Así te vi yo», le dijo, con la inocencia de quien no distingue entre símbolo y realidad. Ella contuvo las lágrimas, acariciándole la cabeza sin corregirlo. Para él, esa imagen era la verdad, y no había razón para discutirla. Lo importante era que su memoria de dolor había sido reemplazada por la certeza de que alguien estuvo ahí para protegerlo cuando todos los demás dudaron. Mientras tanto, los médicos que aún trabajaban en el hospital intentaban reconstruir la confianza de la comunidad. Se organizaron brigadas de salud gratuitas en barrios pobres, charlas sobre primeros auxilios y programas de prevención. Pero incluso en esos intentos, la sombra de la mujer estaba presente. Los pacientes preguntaban si ella participaría, como si su presencia fuera garantía de honestidad y cuidado real. El CEO, informado de esos movimientos, observaba con distancia. No buscaba venganza ni revancha, pero entendía que el cambio profundo solo sería posible si la lección permanecía viva en la memoria colectiva. En su casa la mujer seguía ajena a esos gestos institucionales, centrada en cocinar guisos sencillos, revisar tareas y asegurar que el niño durmiera temprano. Esa constancia, invisible para la mayoría, era lo que realmente sostenía la transformación. La certeza de que más allá de los titulares y las reformas, la vida diaria del pequeño transcurría ahora con la serenidad que durante tanto tiempo le fue negada. El recuerdo de la noche en urgencias no se desvaneció del todo, pero dejó de ser una herida abierta para convertirse en un relato contado con naturalidad dentro de la familia. El niño, al crecer un poco más, preguntaba detalles, y la mujer le respondía sin dramatismos, relatando los hechos como quien narra una historia que enseñó algo importante. Nunca buscaba pintarse como heroína, sino como alguien que hizo lo que debía hacer en el momento justo. El CEO escuchaba esas conversaciones en silencio, sorprendido por la capacidad de ella de restar importancia a lo que para él había sido el punto de quiebre de toda su vida. Cada palabra que ella pronunciaba frente al niño transformaba la memoria en aprendizaje, evitando que el pasado quedara como un trauma oscuro. Así, el episodio se integraba en la historia familiar, no como un peso insoportable, sino como un recordatorio de que incluso en medio de la arrogancia y la cobardía, alguien puede elegir actuar con dignidad. La sociedad, sin embargo, no dejaba que el caso quedara enterrado. Cada cierto tiempo, algún medio retomaba el tema, generando debates sobre ética médica, sobre desigualdad social y sobre la importancia de escuchar voces que suelen ser ignoradas. En mesas redondas televisivas, expertos discutían lo que había ocurrido y casi siempre terminaban reconociendo lo mismo: que la verdad salió a la luz gracias a una mujer invisible para el sistema. Ella nunca participaba en esos debates,
pero su ausencia hablaba más que cualquier intervención. Mientras tanto, en la casa, el niño crecía rodeado de una calma que antes parecía imposible. El sonido de sus risas llenaba habitaciones que solían estar en silencio, y cada carcajada era un triunfo silencioso sobre aquel pasillo frío donde nadie se había atrevido a moverse. Para el CEO, esa normalidad cotidiana era la prueba más clara de que la justicia no siempre llega en tribunales o titulares. A veces se manifiesta en la simple imagen de un niño que duerme en paz. El tiempo siguió avanzando, y con él las prioridades del CEO cambiaron por completo. Los proyectos que antes lo obsesionaban ya no ocupaban el centro de sus pensamientos. Se levantaba más temprano para desayunar en casa, acompañaba al niño a la escuela y hasta lo recogía de vez en cuando, sorprendiendo a profesores que nunca imaginaron verlo en un entorno tan cotidiano. En esas mañanas, la mujer caminaba a su lado con paso firme, llevando la mochila del pequeño y organizando mentalmente el resto del día. A los ojos de los demás, podían parecer una familia atípica, unida por circunstancias poco comunes, pero dentro de esa rutina había un equilibrio que ni la riqueza ni el poder habían sabido construir antes. Lo que mantenía la estructura era la constancia silenciosa de ella y la disposición del padre de ceder espacio, algo impensable meses atrás. En esas caminatas, con el niño saltando entre ambos, entendieron que lo extraordinario se encontraba en lo más simple: llegar juntos, de la mano, a la puerta de la escuela. El hospital, en paralelo, intentaba limpiar su imagen con campañas publicitarias que hablaban de humanidad renovada y vocación de servicio. Sin embargo, el recuerdo de la grabación seguía vivo en la memoria colectiva. Cada vez que un comercial aparecía en televisión, en las redes, alguien respondía con el video de la mujer diciendo «Yo sé qué hacer», rodeada de risas y miradas de desprecio. Esa escena, convertida en símbolo, se volvía imposible de borrar. Los nuevos médicos intentaban trabajar con más empatía, pero sabían que el fantasma de aquella negligencia los seguiría por años. Para la mujer, todo ese ruido era lejano. No lo comentaba en casa, no encendía la televisión para ver cómo la mencionaban. Prefería concentrarse en cocinar, en repasar tareas y en asegurarse de que el niño pudiera dormir tranquilo. Esa era la verdadera victoria. Que el escándalo público se transformara en paz privada, un contraste que solo quienes vivían bajo ese techo podían comprender en toda su magnitud. El niño, ya más seguro de sí mismo, empezó a participar en deportes escolares. Aunque todavía debía cuidarse de no sobreexigirse, disfrutaba del fútbol, con una energía que sorprendía a quienes lo habían visto postrado meses atrás. Cada gol, cada carrera en el patio, era celebrado por él con un entusiasmo contagioso. La mujer, desde la tribuna, lo observaba con atención, lista para intervenir si notaba algún signo de agotamiento, pero también orgullosa de verlo integrarse como cualquier otro niño. El CEO se sentaba a su lado en esos partidos, sin trajes ni relojes ostentosos, vestido con ropa sencilla, como un padre más entre la multitud. Esos instantes lo reconectaban con una normalidad que había creído inalcanzable. Y mientras escuchaba los gritos y aplausos de otros padres, comprendía que nada en el mundo valía más que esa simple imagen: su hijo corriendo, libre, bajo el sol. En la casa, las noches también habían cambiado. Lo que antes era un espacio marcado por el miedo a nuevas crisis, ahora estaba lleno de rutinas tranquilas: cena en familia, lectura breve y risas antes de dormir. El niño ya no despertaba con pesadillas, y cuando lo hacía, encontraba siempre la mano de la mujer esperándolo. El CEO, desde su habitación, se daba cuenta de que esa seguridad no venía de medicinas costosas ni de diagnósticos complejos, sino de la constancia diaria de alguien que había decidido cuidar sin esperar nada a cambio.
En más de una ocasión, al cruzar miradas con ella en el pasillo, no necesitaba palabras. Ambos sabían que habían sobrevivido juntos a una prueba que había cambiado todo. Esa complicidad silenciosa era suficiente. Un lenguaje propio, construido en medio del caos y consolidado en la calma. El eco de lo sucedido nunca desapareció del todo en la ciudad. Cada cierto tiempo, alguna familia mencionaba la historia en reuniones privadas, usando la frase «la verdad salió a la luz», como un recordatorio de que incluso los poderosos pueden ser puestos en evidencia. Para muchos, la mujer se convirtió en símbolo de dignidad, aunque ella se empeñara en seguir siendo invisible fuera de su rutina. Lo extraordinario era que, sin proponérselo, había marcado un antes y un después en la manera en que la gente común miraba a los médicos y a las instituciones. Ya no aceptaban respuestas rápidas ni diagnósticos a medias. Exigían pruebas, pedían explicaciones y no dudaban en recordar lo que había pasado en aquella sala de urgencias. El tío observaba ese cambio social con una mezcla de orgullo y humildad. Entendía que la caída de su arrogancia personal había servido para abrir los ojos a muchos otros. En silencio, reconocía que el precio había sido alto, pero el resultado valía más que cualquier fortuna acumulada. En la intimidad del hogar, la vida transcurría con una calma casi reparadora. El niño ya no hablaba del hospital, salvo en ocasiones muy puntuales, y prefería concentrarse en sus juegos y en la escuela. La mujer lo acompañaba a cada paso, asegurándose de que no le faltara nada, mientras el CEO, más presente que nunca, había aprendido a valorar cada minuto en familia. La cocina, antes un espacio funcional, se había transformado en el corazón de la casa. Allí se compartían desayunos, tareas y confidencias. Era en ese lugar donde realmente se sentía el cambio, en la risa espontánea del niño, en las miradas cómplices entre los adultos, en la certeza de que lo peor había quedado atrás. Y aunque el mundo exterior siguiera recordando la humillación pública y la caída de reputaciones, dentro de esas paredes lo único que importaba era la tranquilidad recuperada. Esa paz, construida día a día, era la prueba definitiva de que la justicia no siempre llega con estruendo. A veces se manifiesta en el silencio de un hogar en calma. 6 meses después de aquel último revuelo, una tarde cualquiera resumió todo lo vivido sin necesidad de palabras. El niño estaba sentado en la mesa de la cocina, dibujando con marcadores de colores mientras tarareaba una melodía inventada. Frente a él, la mujer acomodaba una bandeja con pan recién horneado, el mismo aroma que llenaba la casa desde la mañana. El CEO, apoyado en el marco de la puerta, observaba en silencio. No llevaba traje ni la expresión tensa que solía endurecerle el rostro. Parecía un hombre común, conmovido por la escena más simple y al mismo tiempo más valiosa de su vida. El niño levantó el dibujo para mostrarlo y ambos adultos sonrieron, compartiendo una complicidad que no necesitaba ser explicada. En ese instante no había rastros de hospital, de burlas o de caídas públicas. Solo quedaba una familia unida por una lección que había transformado todo. La calma, por fin, era real.